Comenzamos. Ok, vamos a hablar de Erich von Krause, que ha sido uno de los, casi de los últimos psicoanalistas de la época de Freud, que ha continuado con la teoría del psicoanálisis y le ha dado como un cambio a la imagen del psicoanálisis, porque ha tratado de utilizar temas más profundos, más específicos, quizá más humanos dentro de lo que es la teoría psicoanalítica, ¿ya? Bueno, entonces Erich Fromm es alemán, él ha estudiado en distintas universidades, se ha formado en el área social y más adelante se ha formado en el área de la psicología, ¿ya? Entonces, Erich Fromm ha creado lo que se denomina el psicoanálisis humanista. ¿Qué es el psicoanálisis humanista? ¿Ya? El psicoanálisis humanista es una nueva corriente de psicoanálisis denominada neopsicoanálisis, que trata principalmente como objeto de estudio a la persona como tal, a la personalidad del ser humano, ¿ya? Entonces, para el psicoanálisis humanista, lo que la psicología debería estudiar, o lo que debería ser su objeto de estudio, es la personalidad del ser humano. ¿Qué personalidad? La personalidad individual. Ya habíamos visto que con el psicoanálisis de Freud se centraba mucho en estudiar por qué la persona actúa como tal, cuál es el origen de sus acciones, ¿no? Por qué la persona tiene ciertas actitudes, tiene ciertos traumas, tiene ciertos síntomas cuando es adulto. Y la razón que le habían otorgado era que había ciertas experiencias de la infancia que marcaban lo que iba a ser de la persona en un futuro. Pero Fromm nos dice, es importante estudiar la personalidad del ser humano, pero siempre viendo a la persona como un ente individual, ¿ya? Como un ser que es aparte o es ajeno al mundo exterior, como un ser único y trascendente, ¿sí? Pero también es importante que nosotros analicemos a la persona con respecto a la historia que ha tenido, es decir, a la historia de la humanidad, ¿ya? Entonces hay dos factores que estudia el psicoanálisis humanista, la personalidad, el individuo como tal, como un ser único, pero también cuál ha sido la historia de este individuo desde que ha aparecido en la Tierra, cuál es la historia de la humanidad, por qué ámbitos, por qué situaciones ha tenido que pasar. Por ejemplo, Eric Fromm nos menciona que las personas desde que nacemos enfrentamos muchos retos, ¿sí? Pueden ser retos grandes o menores, de acuerdo al contexto en el que nacemos, pero siempre estamos en retos, solucionando problemas, ¿sí? Entonces, desde que vamos al colegio, la relación con nuestros padres, elegir una carrera, convivir con nuestros vecinos, todo eso involucra parte de nuestra historia individual y va a determinar nuestra personalidad más adelante. Pero también el ser humano como humanidad ha tenido que enfrentar igual factores que han marcado el rumbo de la humanidad, ¿sí? Las guerras, las invasiones, las enfermedades, las pandemias, esos factores adversos han hecho que la humanidad se fortalezca, ¿sí? Y para Eric Fromm, algo muy bueno que ha resultado de todos estos aspectos quizá negativos, las guerras, las barbaries, las civilizaciones que han sometido a otras civilizaciones, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nos dicen, esto tiene su aspecto negativo porque saca lo peor de la persona. Como una persona es capaz de matar a otra persona, es capaz de planificar estrategias para aniquilar a toda una nación. Pero también saca la bondad humana, ¿ya? Como en las guerras hay mayor unión familiar, ese deseo de la persona de ser libre, de sobrevivir, de superarse, ¿sí? Entonces es importante estudiar la persona individual, pero también su historia como humano, ¿ya? Ahora, dentro de los métodos que utiliza el psicoanálisis humanista, son tres importantes. Primero, el estudio de la personalidad, ¿ya? ¿A qué se refiere con el estudio de la personalidad? Se refiere a que la persona dentro de muchos ámbitos se desenvuelve de distinta manera, ¿ya? Y nosotros como terapeutas, como psicólogos, tenemos que ver cómo la persona se desenvuelve, ¿sí? En la psicoterapia, en la conversación, también
coordinar con otras áreas afines a la psicología que hacen que podamos estudiar al ser humano como un ente más rico. Entonces, no solo deberíamos estudiar la conducta o solo la personalidad, sino debemos nutrirnos de otras ciencias como la antropología, la cultura, la sociología, que también estudian al ser humano, pero en otros aspectos. Y estudiando en conjunto vamos a tener una imagen, un estudio de la personalidad más completo. ¿Ya? Ese es el primer método. El segundo método es el carácter social de los pueblos. Él denomina carácter social porque, como hemos mencionado, él trata de estudiar el individuo, cómo es que se desenvuelve como un ser único, pero también cómo es que se desenvuelve en una sociedad, ¿ya? Cómo es que en un pequeño grupo cultural hay distintas formas de manifestación, creencias, ideologías, ritos, que son estudiados a través de encuestas, de cuestionarios, de entrevistas con estos grupos, y podemos conocer cuál es su historia, cómo perciben ellos, por qué ellos alaban a un Dios, por qué ellos tienen respeto hacia la naturaleza, cómo es su cultura. ¿Ya? Ese es el carácter social de los pueblos. Y el tercero es el análisis de los documentos escritos. ¿Ya? Este análisis se refiere a que dentro de la historia de la humanidad, desde que por lo menos el hombre ha descubierto la escritura, tanto la escritura rupestre, en las marcas, en las cuevas, lo más remoto de la expresión escrita de las personas, hasta los textos actuales, los libros, la webgrafía que manejamos, todo eso nos da un indicio de cómo ha sido el paso de la humanidad, porque nosotros solo podemos conocer a nuestros antepasados de hace cientos o miles de años a través de su legado, de lo que nos han dejado, documentos escritos históricos, ¿ya? Entonces es importante estudiar eso. Ahora, el principal principio que maneja Eric Fromm, en el que se basa toda su teoría, es el principio de que la personalidad individual puede ser entendida como individual, como única, como una persona única, pero es mejor entenderla como el conocimiento de la historia de la humanidad, ¿ya? Entonces, los seres humanos cobran una historia verdadera cuando se encuentran en una cultura, en una historia, cuando forman parte de la historia de la humanidad, porque los seres humanos buscamos trascender. Un ser humano una persona en una región geográfica específica es un ente muy importante, pero la importancia que va a cobrar para el mundo es cuando llega a formar parte de la historia de la humanidad, ¿ya? Entonces, Eric Fromm le gusta estudiar toda la historia de la naturaleza, todas las personas que han formado parte de nuestra historia, ¿ya? En menor o mayor grado. Y algo importante que nos dice Eric Fromm y que deduce de todo el proceso histórico de la humanidad es lo siguiente. Los seres humanos en un inicio han luchado por la supervivencia, ¿ya? Y eran similares a los animales porque ambos luchaban por sobrevivir, por alimentarse y por estar bien, ¿sí? Por sobrevivir. Pero más adelante los seres humanos han desarrollado algo que los otros seres vivos no han podido desarrollar, algo que los hace únicos. Esto que los hace únicos es su capacidad humana para razonar, ¿ya? Entonces, para Eric Fromm, esa capacidad de razonamiento que ha tenido es lo que lo distingue de todas las otras especies, es lo que lo hace único, es lo que lo hace importante, porque esta capacidad de razonar le ha dado al ser humano una posibilidad, ¿sí? Una posibilidad de elegir entre dos cosas, ¿ya? Lo considera como una suerte porque el ser humano puede pensar por sí mismo, ¿sí? Entonces no solo actúa por instinto. Si se alimenta, si come, satisface sus necesidades básicas, puede buscar algo más, ¿ya? Puede pensar, puede tener un criterio propio. Pero a la vez de tener un criterio propio, esto conlleva una gran responsabilidad, porque el ser humano se enfrenta a decisiones muy complicadas en su vida, por, ese, por esa capacidad de razonar que nos ha dado el ser humano, nos ha dado la naturaleza. Nosotros nos enfrentamos a situaciones muy complicadas, ¿ya? Vamos a elegir un ratito a los chicos que están entrando. Ok,
Entonces, como tenemos esa capacidad de razonar, nos enfrentamos a ciertos dilemas bastante complejos de la vida y nos dice, son tres dilemas que el ser humano tiene que afrontar como precio, como un castigo, digamos, ante la capacidad de razonar, porque conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuál es esta responsabilidad? Primero, el dilema de la vida y la muerte. El hecho de que los seres humanos tengamos capacidad de razonamiento nos hace conscientes de que tenemos una vida terrenal que es corta, ¿sí? Y que tenemos un ciclo que en algún momento va a finalizar, vamos a llegar a la muerte, ¿ya? Y esto le genera al ser humano cierta ansiedad porque el hecho de saber que no, que en algún momento tu vida se va a terminar, ¿sí? Que tu vida en tierra se va a terminar, te genera preocupación, ansiedad, miedo a la muerte, ¿ya? Entonces la persona debate toda su vida en cómo tiene que vivir y cuándo va a morir y cómo es que quiere llegar a la muerte, ¿ya? Entonces, los seres humanos se preocupan mucho por tener la mejor vida posible y también por buscar consuelo ante la muerte. Entonces, creamos religiones, creamos ideologías que nos den como un consuelo para el hecho de que vamos a morir, la existencia de una vida post-morte, ¿sí? Una vida después de la muerte. Entonces, para Eric Fromm, este es un consuelo que los seres humanos, con nuestra propia capacidad de razonamiento, creamos nosotros, porque no queremos enfrentar el hecho de que está en nuestras manos nuestra vida y también que vamos a morir, ¿ya? El otro dilema es la autoconciencia. Se refiere a que el ser humano es capaz de pensar por sí mismo, ¿ya? Entonces, el ser humano tiene una imagen de sí mismo, de cómo nosotros nos percibimos, cómo nosotros nos vemos, cómo nosotros nos conceptualizamos, ¿sí? Entonces, ser conscientes de esto es algo muy complejo, ¿ya? Porque nosotros desde que nacemos vemos algo muy corto del mundo, vemos algo muy pobre, ¿sí? Estamos limitados en una zona, vivimos en una casa, vivimos en un barrio, en una ciudad, pero vemos muy poco, nuestra vida es muy corta, ¿sí? Entonces, para Erickson es imposible que el ser humano pueda llegar a conocerse por completo, lo que muchos investigadores buscan, ¿no? Conocer todas las funciones del cuerpo, conocer cómo se puede curar, cómo se puede sanar, cómo puede el ser humano puede estar mejor. Y es un conocimiento de tanto tiempo, pero que nunca llega a su fin. Entonces, él nos dice, es imposible que el ser humano pueda llegar en una sola vida a tener autoconciencia, porque es un producto de toda la humanidad. Entonces, esto también le va a generar ciertos sentimientos de ansiedad, ¿ya? Y finalmente, la soledad y el distanciamiento. Esto se refiere a que las personas buscamos ser libres, ¿ya? Desde que nacemos, desde que nos separamos del cuerpo materno, nosotros funcionamos como entes independientes, ¿ya? Y mientras más independientes nosotros llegamos a ser en la infancia, en la adolescencia, ya en la adultez, cuando queremos ser siempre independientes, más sentimientos de soledad desarrollamos, ¿ya? Entonces, mientras más libres somos, tenemos más sentimientos de soledad y distanciamiento. Y esto también nos genera sensaciones de desapego, de falta de protección, de inseguridad, porque el ser humano por naturaleza es un ser social que viene al mundo en compañía de otra persona que te va a cuidar, que te va a proteger. Y cuando tú te ves aislado o distanciado de esa persona, te genera sentimientos de inseguridad, ¿ya? Pero es como un precio que tú tienes que cobrar por tu propio razonamiento, ¿ya? Entonces una frase muy bonita que nos dice Fromm, que resume todo este principio, es el peligro del pasado era que los hombres eran esclavos, pero el peligro del futuro es que los hombres se conviertan en robots. Se refiere a que mientras más libres somos, quizá perdemos o pagamos un precio muy alto, el precio de la humanidad, ¿ya? Otro de los aspectos de lo que nos habla Eric Fromm, ya adentrándonos en su teoría, él nos habla mucho que como el ser humano tiene una vida terrenal corta, su objetivo dentro de la Tierra primero es satisfacer necesidades, ¿ya?
Entonces, el ser humano solo puede estar bien si satisface dos tipos de necesidades. Él las clasifica en necesidades fisiológicas y en necesidades humanas, ¿ya? Dos tipos de necesidades de forma. No se olviden, necesidades fisiológicas o necesidades humanas. Las necesidades fisiológicas son las necesidades básicas que nosotros desarrollamos, que necesitamos para vivir, como ser agua, alimento, vestimenta, salud, un techo, abrigo, necesidades que nos ayudan a la supervivencia, ¿ya? Que tenemos en común con todos los seres vivos, ¿sí? Todos necesitamos comer, todos necesitamos alimentarnos, todos necesitamos solventar estas necesidades fisiológicas. Y una vez que se solventen o que se satisfagan estas necesidades fisiológicas, es cuando nosotros, los seres humanos, vamos a buscar, además de estas otras necesidades, las necesidades humanas. Las necesidades humanas surgen a partir de la satisfacción de las necesidades fisiológicas. Son necesidades propias de las personas, ya es decir, los animales no las tienen las personas. ¿Cuáles son estas necesidades humanas? Son las necesidades de relación, de arraigo, trascendencia, sentido de identidad y marco de orientación. ¿Ya? ¿En qué consiste cada una? Por ejemplo, las necesidades de relación se refiere que es parte de un instinto que nos da el deseo de unirnos con otras personas. Los seres humanos somos seres sociales, entonces buscamos como un instinto unirnos con otras personas, estar cerca de otras personas, ¿ya? Ahora, estas necesidades de relación pueden eh, ser de tres tipos, ¿ya? Nos relacionamos con todas las personas, pero nos relacionamos de manera diferente, creamos vínculos diferentes con otras personas, principalmente de tres tipos. Relaciones de sumisión, relaciones de poder y relaciones de amor, ¿ya? ¿Qué son las relaciones de sumisión? Es cuando una persona va a someter a otra persona, busca estar por encima de otra persona, someter. Y este sometimiento de otra persona va a ser lo que le va a permitir unirse al mundo, ¿sí? Entonces, de este modo, el ser humano cuando somete a otra persona, se siente adherido al mundo, se siente parte del mundo porque ha tenido una persona a la cual ha sometido, ¿ya? Esta es la característica de las personas que son muy dominantes, las personas que son autoritarias, que buscan siempre estar por encima del otro, ¿sí? Que no respetan al otro como tal, que siempre buscan ser superiores, ¿ya? El otro tipo de relación son las relaciones de poder, ¿ya? Las relaciones de poder es cuando una persona dominante se relaciona preferentemente con otra persona que es de tipo sumisa, ¿ya? Entonces, en las relaciones de poder, una persona se siente bien, encuentra un complemento con otra persona, pero de un tipo de personalidad diferente, ¿ya? Por ejemplo, una persona que es bien dominante encuentra una pareja que es muy sumisa, ¿sí? Una persona que le gusta dar órdenes encuentra a una pareja que le gusta recibir órdenes, ¿ya? Que se siente bien siendo la sombra del otro, recibiendo órdenes de otra persona superior. Y la otra persona se siente bien dando esas órdenes, siendo una persona que somete a otra persona, ¿ya? En las relaciones de poder hay un complemento, ¿ya? Se complementan ambas porque se satisfacen tipos de personalidad. A mí me gusta recibir órdenes y encuentro a alguien que le gusta dar órdenes, entonces nos complementamos. Es una relación de poder, ¿ya? Que puede verse, no siempre es dañina para las personas, pero sí puede que sea perjudicial cuando la persona sometida no puede ser libre, ¿ya? Pero puede verse beneficiada porque así encuentra una estabilidad. Y finalmente, la tercera relación y la más importante que Eric Fromm nos comenta son las relaciones de amor, ¿ya? Que según Fromm son la mejor manera para unirse al mundo. Y si tú quieres unirte a una persona, las relaciones de amor son las mejores, porque las relaciones de amor requieren ciertas características. No van a buscar someterte ni van a buscar hacerte daño, sino van a buscar compartir eh, respeto, cariño, conocimientos, experiencias, ambos en beneficio de ambos, ¿ya? Entonces las relaciones de amor
Eric Fromm, en su libro del arte de amar, nos dice que hay varios elementos que pueden caracterizar a una relación de amor madura, ¿ya? Que es productivo para las personas, que debería ser el ideal de todo, buscar una relación de amor. Estas relaciones de amor y de afecto pueden ser con nuestros familiares, con nuestros padres, hermanos, con amigos, también en las relaciones de pareja, ¿ya? Entonces, en las relaciones de amor, Eric Fromm nos da 4 características o 4 componentes que deberían estar presentes. El cariño, la responsabilidad, el conocimiento de ambos y el respeto, ¿ya? Entonces, estos 4 factores hacen que la persona se entregue por completo a otra persona y se vea beneficiada porque hay una relación mutua, ¿sí? Tú das y te dan, ¿sí? Una relación mutua de cariño, de afecto, de respeto, de acompañamiento, ¿ya? Entonces, para Fromm esto es lo más importante. Luego, la segunda necesidad humana es algo que Fromm lo denomina la necesidad de arraigo, ¿ya? Las necesidades de arraigo se refieren a un impulso de las personas, a un deseo, a un instinto de sentirse parte del mundo, ¿ya? Como un deseo de que tú formas parte de un mundo donde hace falta y también te hace falta, ¿ya? Entonces Eric Fromm lo describe también como un árbol, como que tú eres un árbol que va a crecer desde que es una semillita y se va a convertir en un gran árbol, pero tus raíces, aunque te independices, aunque crezcas como el árbol más grande de todos, vas a tener raíces en el mundo. Nunca te vas a poder desplegar de él, porque tú has nacido en el mundo y siempre vas a tener un vínculo con él. A ese vínculo, a esa necesidad de tener ese contacto con el mundo, Fromm lo denomina arraigo, ¿ya? Ver al mundo como una casa, como parte de nosotros, ¿ya? Un lugar de donde hemos nacido, ¿ya? Entonces el arraigo puede tener varias formas de, de manifestación. Hay formas positivas y formas negativas. Las formas positivas son las productivas, donde las personas aportan a ese mundo, ¿sí? O sea, una vez que se independizan, que crecen, buscan trabajar, estar en equilibrio y tener actitudes productivas en favor del mundo en el cual han nacido, ¿ya? Entonces, el arraigo productivo. Luego está el arraigo improductivo, que se refiere a las personas que siempre buscan beneficios de este mundo, ¿sí? Una persona que no se ha deslindado totalmente, pero que se aprovecha. Por ejemplo, una persona que siempre busca la sobreprotección de sus padres, ¿ya? Porque aunque no quiere independizarse porque siente que va a estar abandonado, inseguro, y busca sobreprotección o busca la explotación de sus padres. Entonces, esto es algo improductivo porque no aporta en nada a su vínculo, ¿sí? No aporta en nada. Luego están las necesidades humanas de trascendencia. En las necesidades de trascendencia, Fromm nos habla de que los seres humanos, si bien nacemos, estamos conscientes, y algo de lo que estamos conscientes es que en algún momento vamos a dejar la vida terrenal, pero para nosotros este afrontamiento con la muerte nos causa gran ansiedad, ¿sí? No queremos aceptar que en algún momento vamos a dejar de existir. Por lo tanto, buscamos muchas maneras de trascender. Trascender significa seguir siendo después. Entonces, a pesar de que tú dejes la vida, quieres trascender en el mundo, quieres dejar algo en el mundo, que todos te recuerden, ¿ya? ¿Y cómo quieres que ellos te recuerden? Va a ser la manera en la cual tú vas a actuar, ¿sí? Yo quiero que me recuerden como una buena persona, voy a hacer obras de caridad, yo quiero dejar algo bueno para el mundo, ¿sí? Voy a aportar en mi familia, quiero que mis hijos me recuerden como un gran ejemplo, como un gran padre, como una gran madre. Eh, También voy a buscar trascender en el ámbito, puede ser en el ámbito académico, ¿sí? Quiero hacer una investigación que ayude a la humanidad, quiero encontrar la cura para el cáncer, quiero encontrar ayuda para estas enfermedades, quiero que desde mi ciencia aportar a otra persona.
quiero que las personas me recuerden, ¿sí? Eso significa trascender. Obras o actividades que yo realizo mientras vivo, pero que tienen una proyección futura, ¿sí? ¿Para qué yo hago esto? Para que las personas se beneficien, para que estén bien, para que me recuerden como lo que quiero que me recuerden, ¿ya? Entonces, en la trascendencia, Eric Fromm nos habla mucho de que una motivación muy importante para el ser humano es eso, es ese deseo de trascender en el mundo. ¿Por qué yo estoy estudiando? ¿Por qué quiero ser profesional? ¿Por qué quiero ser el mejor profesional? ¿Por qué quiero trascender? Porque no quiero ser olvidado, ¿ya? Y junto con las necesidades de trascendencia va lo que es un, un aspecto de la persona de creación, de su creatividad, ¿ya? Entonces, Eric Fromm nos dice que cuando nosotros que buscamos trascender, buscamos construir cosas en nuestra vida. Desde que nosotros nacemos, buscamos construir, buscamos ayudar a otras personas, buscamos crear cosas desde pequeñas relaciones, buscamos crear una bonita relación de amistad, buscamos crear una bonita relación de pareja, buscamos formar una familia, buscamos construir una casa donde podamos vivir, que sea bonita, eh, que nuestros hijos la ocupen y demás, ¿sí? Siempre buscamos crear, ¿sí? Crear significa un sentido de vivir, ¿ya? Tú creas porque estás vivo. Y esta creación siempre es buena porque tú vas a cuidar lo que creas. Tú puedes crear en otra persona sentimientos bonitos hacia ti. Tú puedes crear en otra persona motivación, ¿sí? Tú puedes crear inspiración en otras personas. Tú creas muchas cosas en tu vida. Siempre estás creando sentimientos, emociones, conductas, materiales, eh, y estas creaciones te hacen lo que es, ¿ya? Entonces, la creación, la capacidad de crear es propia de los seres humanos y es la capacidad más importante porque le ayudan al ser humano a sentirse vivo, a estar bien. Y solo va a estar bien en función de crear algo bueno y cuidarlo para la humanidad. Entonces, los seres humanos crean la propia humanidad. ¿Sí? El otro, la cuarta necesidad humana es el sentido de identidad. En el sentido de identidad, Eric Fromm nos dice que es la capacidad de conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿ya? Como yo me veo como ser independiente. El sentido de identidad se genera desde que somos muy pequeños, ¿sí? Desde los primeros meses ya hay indicios de que nos vemos como entes aparte, entes que ya no formamos parte del cuerpo materno, sino ya somos seres individuales, que podemos controlar nuestros movimientos, las palabras que decimos, a dónde nos queremos dirigir. Entonces, este sentido de identidad es el sentido de ser conscientes e independientes, ¿sí? De verte tú como un ser individual. Y más adelante nos va a hablar Erickson del marco de orientación. El marco de orientación nos dice lo siguiente. Las personas, si bien tenemos la libertad de elección, ¿sí? Necesitamos un marco de orientación, alguien que nos guíe, alguien o algo que nos guíe. Porque si nos encontráramos solos en el mundo donde no hay absolutamente nada, no sabríamos qué hacer. Aunque tuviéramos toda la libertad de hacer lo que quisiéramos, no sabríamos qué hacer. Por eso necesitamos un marco de orientación. Este marco de orientación va a estar impuesto por otras personas, por la cultura. Porque cuando tú naces, cuando eres niño, bueno, ya sabes más o menos lo que tienes que hacer, ¿sí? Puedes jugar, tienes que ir a la escuela, poco a poco ya te vas denominando qué es lo que los demás esperan, qué es lo que la humanidad necesita y espera de ti. Que vayas a la universidad, que te profesionalices, que trabajes, que ayudes a tu comunidad. Entonces tú necesitas un marco de orientación, porque si fueras 100% libre, te sentirías abandonado, te sentirías en un mundo donde no sabrías qué hacer, te quedarías quieto, solo buscarías sobrevivir, nada más, y tampoco sabrías para qué sobrevivir. En cambio, este marco de orientación nos dan los objetivos y una orientación en la vida, ¿ya? Nos dan objetivos y una orientación en la vida. Ahora, estas necesidades humanas pueden desarrollarse de manera positiva
como hemos visto, por ejemplo, en la relación del amor. También pueden desarrollarse de manera negativa, la sumisión, el poder, el autoritarismo. ¿Sí? En la trascendencia, la relación positiva siempre es crear. Y su opuesto, lo negativo, sería destruir. Personas que buscan destruir. En el sentido de identidad, ser conscientes de nosotros mismos. Y su manera negativa puede ser el sentido de sentirse siempre apegados o ligados a otras personas, ¿sí? No ser independientes. Y en el marco de orientación, cuando una persona busca ser 100% libre, ¿ya? Que no tiene objetivos, no tiene orientación de vida, solo actúa por actuar, no se plantea nada, no tiene una orientación, ¿ya? Entonces, las necesidades humanas, según Fromm, son aquellas que nos van a delimitar a nosotros a ser seres humanos. ¿Sí? Es lo que nos caracterizan como especie humana. Ahora, en este último punto, Eric Fromm nos va a hablar mucho de lo que es el precio de la libertad. ¿Ya? Para Eric Fromm, estas condiciones humanas que nosotros tenemos nos dan una búsqueda de libertad constante. ¿Ya? Los seres humanos buscamos libertad a partir de nuestras condiciones. ¿Ya? Pero cuando buscamos libertad y la encontramos, nos sentimos desolados y generamos ansiedad, porque nadie puede ser totalmente libre. Y una persona que es totalmente libre no es positivo porque se siente abandonado, se siente como que no tiene fines, no tiene objetivos, nadie lo necesita, tampoco necesita a nadie. Entonces genera ansiedad, ¿ya? Genera ansiedad. Por lo tanto, los seres humanos buscamos escapar de la libertad. Buscamos escapar de la libertad, ¿ya? ¿Cómo vamos a buscar escapar de la libertad? Aquí hay una analogía con lo que son los mecanismos de defensa. Para Eric Fromm hay tres mecanismos, pero él los denomina mecanismos de huida, ¿ya? O mecanismos de evasión o de escape. Mecanismos de huida, ¿ya? ¿Por qué los llaman mecanismos de huida? Porque el ser humano busca escapar de la libertad, ¿sí? El ser humano realmente no busca ser libre, aunque siempre hablamos de que queremos ser libres, necesitamos ser independientes. En realidad el ser humano busca cierto grado de libertad, pero no la libertad completa, porque la libertad completa tendría un peso tan grande para el ser humano que le generaría ansiedad y no sería bueno. Entonces, los mecanismos de huida que nosotros utilizamos son básicamente tres: el autoritarismo, la destructividad y la conformidad, ¿ya? Entonces, en el autoritarismo, es aquella persona que busca renunciar o escapar de la libertad a partir de fusionarse con un grupo de individuos a los cuales va a someter, ¿ya? Entonces, es una manera en la cual el ser humano no busca tener la libertad de elección por sí mismo. Busca siempre fusionarse con alguien más, con otro grupo, al cual puede someter o del cual se puede dejar someter, ¿ya? Entonces buscamos una persona que nos guíe, ¿sí? Nosotros por sí mismos no actuamos, siempre buscamos que nuestra mamá nos diga qué hacer, buscamos que otra persona sea la que tome la iniciativa, ¿ya? Porque nosotros nos sentimos mejor cuando no podemos recaer este peso de la libertad, ¿ya? Por ejemplo, si alguien les dice a ustedes, eh, entre todos digamos, planteas una situación hipotética. En situaciones de cuarentena, un docente les dice que tienen que entregar un trabajo de manera presencial en el monobloc, ¿ya? Y estamos en la peor etapa de la cuarentena, ¿ya? Y les dice a ustedes que escojan si van a hacerlo o no. Según Fromm, él nos dice, las decisiones importantes o que van a generar gran controversia siempre van a ser eh, deslindadas de nosotros, no vamos a hablar, ¿ya? ¿Por qué? Porque preferimos que sea otra persona la que decida por nosotros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando les preguntan una situación así muy importante y ustedes se quedan callados y no dicen nada y porque prefieren que sean otras personas las que van a tomar la decisión. Eric Fromm nos dice, es para deslindarnos de la responsabilidad que conlleva tomar esa decisión, ¿ya? Por eso nosotros, él nos explica que en la sociedad, los seres humanos siempre culpamos de todo al gobierno,
¿ya? A las autoridades. Las autoridades no hacen esto, las autoridades eh, hacen mal esto, ¿por qué no hacen esto? Deberían hacer esto. Pero en el momento en el que a ti te toca tomar una decisión o llevar una carga de responsabilidad, te deslindas. A la mayoría de las personas no les gusta tomar decisiones o no les gusta ejercer ese tipo de responsabilidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones pueden equivocarse o pueden hacerlo mal y ese peso va a ser muy fuerte y las personas no nos sentimos capaces de llevarlo. Por eso elegimos autoridades para que sean otras las que decidan por nosotros y nosotros vernos beneficiados y si no nos vemos beneficiados, echarles la culpa de por qué no estamos siendo beneficiados, ¿sí? Entonces, Eric Fromm nos dice, las personas no siempre buscan una autoridad ajena, ¿sí? No buscan guiar su vida por sí mismos, escapan de la libertad buscando que otras personas guíen lo que ellos deberían hacer, ¿ya? El segundo es la destructividad. Entonces, este sentimiento de destructividad está relacionado con la ansiedad que se genera cuando buscas una libertad extrema, ¿ya? Entonces, Eric Fromm nos dice, las personas, la destructividad que se genera en una persona tiene origen cuando buscas eliminar o destruir a otras personas, ¿ya? Como alguien puede intentar hacer daño, intentas lastimar, de muchas maneras, puede ser física o psicológicamente, pero intentas dañar a otra persona, destruirla, ¿ya? Porque te sientes con ese poder, ¿sí? Y tiene su origen en sentimientos de soledad. Tú te sientes solo y quizá no encuentras una persona con la cual relacionarte de buena manera, por lo tanto, tienes sentimientos agresivos, de destrucción, no tienes envidia, no quieres que otras personas eh, disfruten de lo que tú no tienes, ¿sí? Si tú no tienes prestigio, si tú no tienes buena imagen, buscas que otras personas tampoco la tengan. Si tú no tienes un buen trabajo, buscas que otras personas tampoco lo consigan. Sentimientos de destructividad, ¿ya? Y finalmente están los sentimientos de conformidad, ¿ya? Esos sentimientos de conformidad se refieren a escapar de la necesidad de elegir el destino de tu vida, ¿ya? Entonces te conformas con lo que la vida te depara, te dejas llevar, ¿ya? Por ejemplo, puede ser un padre que obliga a su hijo a estudiar una carrera que a él no le gusta, ¿ya? No te gusta estudiar esa carrera, pero yo quiero que estudies eso. Y el hijo se conforma con estudiar eso porque él siente que no puede afrontar por sí mismo una decisión tan importante como es elegir una carrera. Y se conforma con lo que otros eh, le dicen. Y como se conforma con otros, pierde su individualidad porque ya no se expresa, ya no puede expresar por sí mismo lo que siente o lo que quiere o lo que quiere hacer. Se somete, se conforma con el resto, ¿ya? Ahora, estos tres mecanismos que hemos mencionado son mecanismos que, según Fromm, nos ayudan a escapar de la libertad. Ya él los categoriza en estos tres aspectos, nos ayudan a escapar de la libertad. Pero el ser humano puede mantener una libertad, debería tener una libertad, pero una libertad que esté en unión al mundo. Es decir, somos libres, somos seres individuales, mantenemos la individualidad, pero sin alejarnos totalmente, sin aislarnos del mundo, ¿sí? En ningún momento Eric Fromm nos dice que ser libres es estar distanciados de todos y no someterse a nada, sino nos dice que podemos mantener la libertad en una orientación de unirnos al mundo. ¿Y cómo va a ser esta unión? Tiene dos condiciones. Esta es la unión positiva, ¿ya? Estos son los tipos de escapar de la libertad que son negativos. Y los de abajo son los positivos. Podemos mantener la individualidad siendo libres, pero también estando en unión con el mundo, ¿sí? Entonces somos libres, pero estamos unidos. Esta es una libertad sana. Y tiene dos condiciones. La libertad positiva y la actividad y las actividades espontáneas, ¿ya? La libertad positiva se refiere a aquella tendencia de amor que tú vas a tener hacia el mundo, ¿sí? Tú amas al mundo, por lo tanto te vinculas con él, pero de forma positiva, ¿sí? Entonces buscas establecer buenas relaciones, ayudar a los demás, buscas ser productivo y trabajar por tu comunidad, buscas
tipo de relación donde sigues siendo tú mismo, te expresas como una persona individual, pero estás relacionada con otros a partir de aspectos positivos que tú realizas en favor de otros, ¿ya? Entonces esta libertad es positiva. Luego está la segunda libertad, que es la actividad espontánea o actividades naturales que tú realizas, ¿ya? Se refiere a cómo las personas, si bien tenemos parámetros de actuar en una sociedad, en algunas normas que seguir, algunos patrones de conducta, es importante que los seres humanos jamás perdamos nuestra espontaneidad, ¿ya? Por ejemplo, él considera que las personas más sanas son aquellas personas que son las que se muestran tal cual son, ¿sí? Entonces no buscan aparentar cosas frente a otras, ¿sí? Únicamente se muestran tal cual son ellas, ¿sí? ¿Cuál es su esencia? ¿Sí? Si son personas juguetonas, divertidas, son personas tímidas o serias, se muestran tal cual, no buscan hacer un esfuerzo por agradar a los demás, se muestran tal cual son, ¿sí? Entonces tienen actitudes espontáneas, ¿sí? Si que son personas que hacen chistes, chistes o bromas, o que actúan, no importa que las otras personas con las que se relaciona quizá no les agrade tanto, se comporta tal cual es, ¿sí? Sin aceptar al otro, pero se demuestra como una persona que tiene su propia esencia, sin, eh, sin rigidez, ¿ya? Entonces, para Eric Fromm, estas dos condiciones son importantes para mantener la individualidad, conservar la libertad, pero sin desplegarnos del mundo. Ok, ahora vamos a las orientaciones del carácter. ¿Ya? Entonces, hemos hablado de la orientación al mundo, que debemos mantenernos individuales pero unidos a la vez con el mundo. Y Eric Fromm nos dice que la manera en la cual nosotros nos vamos a relacionar con el resto del mundo va a estar determinada por nuestra personalidad. La personalidad es la forma en la cual nosotros nos relacionamos con los demás y con todo el mundo. ¿Cómo nos relacionamos? Es nuestra personalidad. Y esta personalidad se va a basar en nuestro carácter, ¿ya? ¿Cuál es nuestro carácter? Es un aspecto de la personalidad, es una parte de la personalidad, que es un sistema relativamente estable de impulsos no instintivos, sino son tendencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos un carácter agresivo, ¿sí? Entonces, tendemos a actuar de manera agresiva. Tenemos un carácter divertido, tendemos a ver las cosas de manera chistosa, divertida. Tenemos un carácter sensible, ¿sí? Tendemos a actuar ante algún suceso que ocurra de manera sensible, muy perceptible de los demás, ¿ya? Y este carácter nos da la personalidad. Y conforme se va desarrollando la personalidad, es como nosotros vamos a desarrollar nuestra relación con el resto del mundo. Y este desarrollo de la personalidad, de la misma manera, puede ser de dos tipos, improductiva o puede ser productiva. ¿Ya? Puede ser improductiva o puede ser productiva. ¿Ya? ¿Cómo pueden ser nuestras orientaciones improductivas? Son personas que se desarrollan de mala manera, ¿ya? Entonces, son aquellas personas que buscan una orientación receptiva. Siempre buscan recibir algo del mundo, no buscan dar, buscan recibir, verse beneficiados de algo. ¿Por qué no me lo haces esto? ¿Por qué no me dan esto? ¿Sí? Personas que solo buscan recibir beneficios, pero en realidad no hacen nada por aportar algo, ¿ya? Luego está la orientación acaparadora. Son personas acaparadoras, siempre quieren todo para ellos mismos, no buscan compartir. Si hay algún beneficio, quieren solo para ellos. Si hay un poco de comida, es para ellos. Aunque otras personas lo necesiten, pero solo piensan en sí mismos, acaparar todo. También son personas explotadoras, ¿ya? Porque las personas explotadoras buscan beneficiarse de los demás a partir de explotar, de sacar los beneficios de otras personas. Ven a las personas como, ¿para qué me puedes servir tú? Y los explotan, ¿sí? Los explotan de muchas maneras, pero buscan los beneficios de otras personas, solo buscan recibir beneficios, los explotan. Y finalmente la orientación comercial. Se refiere a una percepción del resto de las personas como, como unos seres que tienen valor mercantil, ¿sí? Como una mercancía. ¿En
qué tanto valor me puedes aportar, ¿sí? Depende de cuánto vale económicamente la persona, ¿ya? Entonces son personas interesadas, personas que solo buscan recibir, acaparar y explotar a los demás, ¿ya? Estas orientaciones del carácter, según Fromm, son las orientaciones improductivas. Son las personas que tienen tanto miedo de la libertad, que tienen tan fuerte ese peso de la libertad, que no encuentran vínculos positivos para unirse con otros, y lo que les va a generar muchas consecuencias negativas, ¿ya? Luego están las orientaciones productivas. Aquí están, en las orientaciones productivas, son personas que se orientan y producen algo bueno para el mundo, ¿ya? Ayudan. Entonces tienen las siguientes características: se unen con el mundo, ¿ya? Se unen con el mundo a través de conservar la individualidad. Habíamos dicho que se puede conservar la individualidad de una persona, pero estando en unión con el mundo. Entonces estas personas son auténticas, ¿sí? Tienen formas de actuar, palabras, actitudes, relaciones propias, ¿sí? No buscan imitar a otros, no buscan ser iguales que los demás, ni buscan llenar estereotipos. Son simplemente espontáneos consigo mismos, son individuales. Y se unen al mundo a través del trabajo, a través del amor productivo, relacionarse eficientemente con otros, respetar a los otros, ayudar a los otros. Y de pensar productivamente, siempre tener un pensamiento positivo. ¿Cómo puedo ayudar a otras personas? ¿Cómo puedo, con lo que hago, hacerlo bien y satisfacer las necesidades que otras personas pueden tener? ¿Ya? Entonces, para Eric Fromm, esta orientación productiva es característica de las personas estables y equilibradas. Las personas que han encontrado un lugar en el mundo manteniendo su individualidad y que pueden ser muy productivas para la historia de la humanidad, ¿ya? A diferencia de la orientación improductiva, que solo buscan recibir, acaparan, explotan a los demás y solo buscan en las personas por su valor comercial, ¿ya? Ahora, ya finalizando esta parte de Eric Fromm, él nos dice que las personas patológicas, habíamos dicho que son aquellas que no han encontrado un buen equilibrio entre, entre la individualidad que tienen que tener, entre su propia libertad y la unión con el resto de la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso destaca extremos de estos trastornos de la personalidad. Esto dice, los trastornos de la personalidad son tres: la necrofilia, el narcisismo maligno y la simbiosis incestuosa, ¿ya? El primero que vamos a revisar es la necrofilia. Cuando Fromm nos habla de la necrofilia, él nos hace referencia al aspecto eh, del cual se denota necro, que significa muerte, y filia, un apego, ya un apego por la muerte, un deseo por la muerte. Entonces son personas que tienen arraigado un deseo destructivo, ¿sí? Piensan constantemente en la muerte, en formas de hacer daño a otras personas, personas que buscan destruir su entorno, buscan destruir a otras personas, y no son productivas. ¿Cómo se caracterizan estas personas? Estas personas tienen un carácter agresivo, tienen un carácter muy receptivo. Digamos, cuando alguien le hace daño, él rápidamente reacciona, ¿sí? Y responde y es capaz de dañar a otras personas, ¿sí? No le gusta que nada se meta con él. Buscan siempre destruir. Ante cualquier amenaza pequeña, buscan la destrucción. También estas personas de la necrofilia no pertenecen o no forman parte de organizaciones o de grupos sociales productivos, ¿ya? No forman parte de grupos sociales productivos que trabajan en pro de la comunidad, no forman de grupos sociales que tienen una ideología similar de necrofilia. Entonces buscan destruir, tienen deseos de venganza, deseos de destrucción, deseos de hacer quedar mal al otro, deseos de que el otro no se supere, de que la comunidad no crezca, ¿ya? Entonces, esas son personas del carácter necrofílico, ¿ya? Y se encuentra por esta parte de la curva de lo normal, ¿sí?
Eric Fromm nos dice que las personas en lo general son normales, ¿sí? Solo hay algunas tendencias extremas de necrofilia en el primer lado o de biofilia en el segundo lado. Y el desarrollo normal es preponderante, pero estos extremos es donde se encuentran las personas con trastorno de personalidad, ¿ya? Entonces la necrofilia son un mínimo de personas que tienen este tipo de características. La necrofilia como primer lugar. En segundo lugar se va a encontrar el narcisismo maligno. El narcisismo es un tipo de amor propio que tú tienes, ¿ya? Pero el narcisismo extremo o el narcisismo maligno es un interés tan fuerte por ti mismo que te hace amarte tanto y te limita al momento de percibir al otro, a la otra persona. Entonces solo piensas en ti. Son personas que constantemente se vanaglorian de que ellos hacen, de que ellos dicen, yo soy el mejor, o siempre van presumiendo, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he hecho tal cosa. Y son personas que nunca admiten un error, ¿ya? Es decir, en su discurso ellas hablan de, ¿y por qué he llegado tarde? Yo no he llegado tarde, es que ha habido mucho tráfico que me han hecho llegar tarde. Es que me han llamado mis agentes y me han hablado otras personas muy importantes que me han retrasado. Tienen una reunión muy importante, por eso he llegado tarde. Siempre buscan quedar bien con los demás, ¿sí? Su imagen es lo más importante para ellos, ¿sí? Siempre están por encima de todos. Se miran con la frente alta, se sienten las personas más importantes de la sociedad, las personas más indispensables de todos, ¿sí? Se sienten personas que no pueden cometer errores, personas que jamás tienen debilidades, ¿sí? Porque siempre son los mejores, nunca pueden fallar, nunca pueden ser débiles, porque eso puede hacerles daño a su imagen, ¿ya? Entonces se preocupan mucho por su propio cuerpo. Son personas que tienen carácter, quizá en muchas ocasiones hipocondriaco, ¿ya? Si tienen algún daño en el cuerpo, un accidente, se cuidan extremadamente porque no admiten que algo en ellos esté mal, ¿sí? Entonces tienen un narcisismo maligno. Siempre hablan de ellos. Siempre es todo yo, 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 yo. ¿Listo? También se encuentra en este extremo del narcisismo. Y finalmente tenemos a la simbiosis incestuosa. Esta simbiosis, bueno, simbiosis es una relación, ¿no? En la naturaleza. Incestuosa se refiere a que hay una dependencia extrema, una necesidad extrema de tener un cuidador, ¿sí? De tener una persona de la cual dependa. Principalmente se da en una dependencia de los progenitores, de la madre. Son los niños o incluso adultos que dependen tanto, tanto, tanto de otras personas que no son capaces de hacer nada sin esa persona. Puede ser en el vínculo familiar. Sin su madre no son capaces de tomar decisiones, de valerse por sí mismos. También puede ser ya en la adultez, cuando encuentras una otra persona que te va a ayudar, que te va a apoyar, y totalmente dependes de ella, pierdes tu individualidad, dependes mucho de alguien más, ¿sí? En las relaciones de pareja también se puede dar, ¿ya? Cuando dependes tanto de tu pareja, que ya no eres un ser individual, todo lo decides por otra persona, todo lo vives por otra persona. ¿Sí? Es una simbiosis incestuosa. Estas tres características, la necrofilia, el narcisismo maligno y la simbiosis incestuosa, son características, son tipos que van a llegar a formar parte de un síndrome más grande, el síndrome de decadencia, ¿ya? ¿Qué es el síndrome de decadencia? Es un conjunto de signos y síntomas, estos, la necrofilia, el narcisismo y la simbiosis, que llevan a la persona a la destrucción, a decaer. Es decir, la persona con este tipo de actitudes no va a poder desarrollarse de buena manera, va a decaer. En lugar de mejorar como humanidad, va a decaer, ¿sí? Entonces, va a ser una persona con muchos problemas físicos, problemas psicológicos, no va a poder establecer relaciones, no va a ser productiva, porque va a tener este síndrome de decadencia, ya que se encuentra en este extremo. Ahora, la mayoría de las personas se encuentra en la curva media. ¿Qué es la curva del desarrollo normal? Ya se refiere a personas que logran salir adelante, evitan o no tienen este tipo de aspectos de la necrofilia, del narcisismo, no los tienen o los tienen muy bajos, acá, pero que tampoco han llegado a desarrollarse plenamente.
al síndrome de crecimiento, ¿ya? Entonces, por el otro lado, contrario a la necrofilia, el narcisismo, al síndrome de decadencia, está el síndrome de crecimiento, ¿ya? El síndrome de crecimiento está conformado por estas orientaciones básicas: la biofilia, el amor a los demás y la libertad positiva, ¿ya? Este síndrome de crecimiento son aspectos positivos de la persona a los que tiene que llegar, ¿ya? Conforme va creciendo, va aprendiendo y va desarrollándose. Entonces, en la biofilia, por ejemplo, es contrario a la necrofilia, es un amor hacia la vida. Las personas biofílicas tienen un amor hacia su propia persona, pero también un amor hacia la naturaleza, hacia otras personas. Hacen las cosas apasionadamente. Es una característica. Lo que hacen, lo hacen con gusto, lo hacen con entusiasmo, lo hacen con mucha predisposición hacia los demás. ¿Sí? Les gusta dar a los demás. Por eso tienen amor a los demás, ¿sí? Se relacionan de manera positiva con los demás, ¿sí? Siempre buscan ayudar, buscan colaborar a las personas, buscan que la sociedad mejore, buscan orientar a los demás. Y estas personas tienen una libertad positiva, ¿sí? No tienen una simbiosis, ya no son dependientes de alguien más. Se liberan, son independientes, ya no dependen de otros entes, dependen de sí mismos. Es una libertad positiva. Y esto conforma el síndrome de crecimiento, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está la parte de los trastornos de personalidad de Eric, ¿no? Entonces, no se olviden revisarlo bien. Necrofilia, narcisismo, este cuadrito lo resume todo, ¿ya? Finalmente, ya lo último de Eric Fromm son sus aplicaciones, son sus campos de aplicación. Entonces, Eric Fromm ha tenido mucha incidencia en lo que es el ámbito de la psicoterapia, de una forma de terapia que ha empezado a dar a sus pacientes. Y esta terapia se ha visto beneficiada por lo siguiente. Primero, el conocimiento de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la terapia Eric Fromm buscaba que las personas se conozcan a sí mismas, ¿sí? Que ellos ya no identifiquen sus problemas patológicos, sino vean qué personas son ahora. ¿Sí? ¿Qué tipo de personas son? Son personas que producen, que no producen, que ayudan, que no ayudan, para identificar bien cuál es el problema de esa persona, ¿sí? Que se conozcan a sí mismos. Luego, ha buscado que dentro de la terapia el objetivo era que las personas satisfagan sus necesidades fisiológicas, pero la labor del terapeuta era satisfacer o ayudar a las personas a que encuentren la satisfacción de sus necesidades humanas, el sentido de identidad, la creación, el arraigo, todo eso que se vea satisfecho por las personas. Y solo así iban a poder desarrollarse con un síndrome de crecimiento, ¿ya? Y finalmente ha aportado mucho lo que es la relación terapeuta-paciente. ¿Por qué? Porque ha sido una de las primeras concepciones que ya no han visto al paciente como un ser que se encontraba mal, que un ser que era malo, destructivo, que tenía impulsos de muerte, que tenía deseos de amor por sus padres. No, ya se ha visto como un ser libre, ¿sí? Que tiene la libertad de elección, que tiene la capacidad de creación y que él mismo puede crear su entorno. El ser humano puede crear su entorno. Si tiene algún problema por factores externos, ha tenido una mala infancia, tiene problemas, esa persona es capaz de crear, de cambiar su entorno, así sea el entorno familiar, el entorno más pequeño en el cual se encuentra, pero tiene la capacidad de crear una nueva realidad, porque el ser humano crea a la humanidad, ¿ya? Entonces, la relación terapeuta-paciente se ha visto más una relación de libertad, ¿sí? De aceptación al otro, de ver al otro como un ser libre que puede tener un crecimiento normal si satisface sus necesidades, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante de la teoría de Erich Fromm, del psicoanálisis humanista. Psicoanálisis humanista. ¿Tiene alguna consulta, alguna pregunta?